Alumnos y alumnas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¿Y qué tal? Aquí, como siempre, con mi relación de alumnos para tener conocimiento quiénes son los que están cumpliendo en forma religiosa con los trabajos que estoy dejando. Recuerden que ya estamos en la última semana del mes de noviembre. Y dentro de la próxima semana ya tengo que informarles o comunicarles de un pequeño pero significativo examen que debo de tomar a mis alumnos y alumnas. Ya entonces ya en la próxima clase yo les voy a informar a ustedes qué día van a hacer los exámenes. Van a ser 4 preguntitas, pero 4 preguntitas de calidad. Y para eso, ustedes tienen que prepararse. Ahí tienen su libro, su texto, ahí tienen ustedes las grabaciones que voy elevando, ahí tienen ustedes internet, todo lo relacionado al campo histórico, al campo social y al campo económico. Vayan pegándole una revisada en forma genérica. Y a eso yo les he dicho más de 50 veces. Las ciencias sociales tratan acerca de la historia, de la geografía y de la economía. Y eso es fácil. ¿Cómo no van a saber definir ustedes lo que es la historia? La historia del Perú, la historia regional, la historia continental, la historia mundial, la historia universal, qué sé yo. Hoy día en la mañana han pasado la Antártida. Oiga, qué macanudo la Antártida. En serio, así ustedes tienen que ir escribiendo en su cerebro esos programas que ven ustedes relacionados a la historia, a la geografía, a la economía. Seguramente los otros profesores también, de acuerdo a su especialidad, les va invitando, les va diciendo, lean, culturícense. Hoy día a las 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana, han pasado la Antártida. Oiga, me he quedado, pero atornitado, tontonazo, me he quedado en la Antártida. Un continente sumergido. La cantidad, digamos, de hielo que existe, la cantidad de animales que existe. ¡Qué barbaridad! Oiga, pero lean ustedes, prendan su televisor y empiecen a ¿qué? A escuchar noticias, a entrevistas. Eso va llenando uno. Por ejemplo, la de César Vallejo. ¿Sí? Eso que le ha servido, digamos, para el presidente de la República como hasta le dio ganas de llorar a las finales al presidente de la República durante su juramento. Casi llora, porque las lágrimas entre los ojos ya lo tenía y quería saltar ya esas gotas de lágrimas. Es decir, hoy día ha salido en el periódico, en Perú 21, todo el trabajo que realizó entre 1935 y 38, que sé yo, César Vallejo. Vamos a ver en esta clase, ya les estoy diciendo, en la próxima semana les voy a indicar a ustedes cuándo va a ser un pequeño pero significativo examen. ¿Sí? Allí en el examen van a salir de todos los trabajos que han elevado ustedes, van a salir un promedio en cada competencia. Un promedio de cada competencia. Por ejemplo, construye interpretaciones históricas de todo ese trabajo que han hecho, voy a sacar un promedio y va a salir ahí el promedio de esa competencia. Como son 3 competencias, van a salir 3 promedios. Las capacidades lo voy a sumar para sacar la nota de la competencia. ¿Sí? Estoy hablando bien claro. Ya les voy a comunicar la fecha o el día.
Son 4 preguntitas, pero bien para alumnos de tercer año de secundaria, pues, y alumna de tercero de secundaria. Así es que vayan leyendo, vayan preparándose. Sobre el otro asunto, es de que ya estamos ya casi al final, la última unidad 9 de ciencias sociales. Y dentro de la unidad 9 ya estamos ya en la recta final. Ya estamos en la recta final. Ya estamos terminando ya la unidad 9. Y cuando hay tiempo, yo voy a agarrar y le voy a hacer una especie de retroalimentación o realimentación, lo que les decía a ustedes, una especie de repaso de cada unidad. Una especie de repasito, considerando los puntos más importantes que deben de salir sabiendo ustedes. ¿Sí? De la primera unidad voy a seleccionar a ver qué es lo que tengo que agarrar y hacer que mis alumnos aprendan bien. De la segunda unidad así, porque ya estamos en la recta final. Ya estoy terminando los contenidos de la unidad número 9. Entonces, mis queridos alumnos, hay que prepararse, hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando. Ya les he dicho 50,000 veces a mis queridos alumnos de tercer año y alumnas de tercero, ustedes tienen que crear su propio método y su propia técnica de estudio. No estén plagiando la técnica y el método de algún profesor. Ustedes tienen que crear su propio método. Su propio método. Lugar de estudios, a qué hora van a estudiar y qué métodos van a utilizar. Eso es importante. Y hemos hablado siempre de métodos que les había dicho como un recordatorio, recordar el método, son los diferentes caminos que tenemos que utilizar para llegar a un objetivo. ¿Sí? Son los diferentes caminos o las diferentes vías que tengo que utilizar para llegar a los objetivos. Y técnicas, las técnicas vienen a ser pues los instrumentos que tenemos que utilizar para poder llegar a esos objetivos, es decir, para aprender. Y las técnicas son sus materiales, sus útiles escolares, todo lo relacionado digamos, a los instrumentos, a los materiales que utilizan ustedes. Yo, por ejemplo, aquí en mi clase siempre utilizo Laudato Si. Laudato Si. Carta encíclica del Sumo Pontífice Francisco. Carta encíclica del Sumo Pontífice Francisco. Y las encíclicas, ¿qué viene a ser? Son mensajes de los papas que dejan invitando a una reflexión o invitando a que las grandes empresas transnacionales no se olviden de la clase media para abajo, de los pobres y de los que están en una situación bastante difícil. Ahora, sobre todo en esta época de la pandemia, hay muchos ciudadanos, muchas madres de familia con sus criaturas que están por los cerros, por allá por Vía María, San Juan de Miraflores y por todo, digamos, las barriadas de Lima a nivel nacional, a nivel regional. Entonces, el Papa hace un llamado para que esa gente pueda, digamos, sobrevivir con el apoyo, con la ayuda de algunas empresas.
Aquí, por ejemplo, nos habla sobre nuestro planeta Tierra. Oiga, pero al mirar, digamos, la Antártida, me he quedado idiotizado. Me he quedado admirado sobre la Antártida. Está dentro de nuestro planeta, la Antártida. Y yo les dije al inicio del año escolar, les dije a ustedes de que nuestro planeta está enfermo, está viviendo o sobreviviendo con suelo y oxígeno y se necesita a los mejores médicos del mundo para que curen, para que sanen, para que traten a la tierra. Me refiero a los mejores médicos cuando digo a los mejores científicos, especialistas y técnicos en esta cuestión de la ciencia. Hay gente bien capacitada. También en la mañana he visto, por ejemplo, de que un profesional ingeniero ha estado hablando sobre, después de la Antártida, ha estado hablando sobre el mar. El mar. Y ha dicho que el mar peruano es el más rico del mundo. Es el más rico del mundo, el mar peruano, por su diversidad de las especies. Por su diversidad de las especies. Yo me he quedado pero admirado de cómo es nuestro mar. Y habla sobre esta cuestión de el que sube, el ascenso de las aguas del mar, de la profundidad hacia la superficie. Ha conversado, ha hablado al que lo estaba entrevistando también este ingeniero catedrático de la universidad. Entonces, todas esas cositas yo voy captando, voy viendo y me permito en decirles a ustedes de que es bueno los sábados y los domingos prendan el televisor para que vean estas entrevistas que son de vital importancia, no solamente para ustedes como estudiantes, sino para una comunidad. Eso es bueno, es importante. Yo decía, pues bueno, y la cantidad de especies que tenemos en nuestro mar. Y no sé, la semana antepasada, un animal del mar ha sido encontrado en nuestro mar peruano, que no tenía nada que ver en este mar, pero sin embargo ha aparecido, que ha llamado la atención a nosotros los peruanos, nos ha llamado la atención, no sé si han visto ustedes. Bueno, seguramente a medida que vamos a ir avanzando ya en la recta final, nuestro planeta Tierra está enfermo y necesita a los mejores científicos, a los mejores profesionales, técnicos, etcétera, etcétera, para que nos hagan llegar las recomendaciones del caso y qué acciones debemos de tomar los miles y millones de habitantes que vivimos en esta parte del planeta. Eso es bueno. ¿Sí? Empezando, yo les dije, desde la casa, desde la familia, desde el hogar. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué acciones tomar? Para ir digamos, mejorando la salud de nuestro planeta. Yo estoy leyendo esto de aquí y es importante. Aquí nos dice todo, nos hace reflexionar, nos hace pensar. Ustedes también deben tener seguramente esta encíclica. Bien, ahora mis queridos alumnos y alumnas, vamos a dedicarnos a pensar un poco, a reflexionar acerca de una institución que preserva la estabilidad monetaria, una institución del Estado que preserva
la estabilidad monetaria. Yo recuerdo bien claro durante el primer gobierno del señor Alan García Pérez. Allí nuestra moneda perdió su valor. Entonces se mandó fabricar, emisión de cualquier cantidad de monedas, pero no tenía valor. Yo estuve trabajando en Paramonga y teníamos ahorrado 8,000 soles del colegio. Y un empleado del Banco de Reserva, Banco Central de Paramonga agarra, me dice, profesor, sí, yo le aconsejo que retire esos 8,000 soles del banco, porque ahorita esa cantidad de dinero se va a achicar su valor. Ya no va a ser 8,000 soles, sino se va a tener que decir 800 soles. 800 soles. No te creo, sí, profesor. Es preferible que lo saque usted ese ahorro. Retírelo, yo le aconsejo, porque trabajaba ahí en el banco en Paramonga. Y tuve que retirar. Dicho y hecho, mis queridos alumnos, nuestra moneda perdió de valor. Había cantidad, pero no había calidad. Así como ahora lo están sufriendo los venezolanos, cualquier cantidad de dinero, pero su valor es bajísimo. ¿Sí? Pero tiene que haber una institución en la que tiene que ver este fenómeno. Yo recuerdo cuando estaba en secundaria, yo decía esto. Si estamos en crisis, ¿por qué el Estado no ordena la fabricación de cualquier cantidad de dinero? ¿Por qué tenemos que estar en crisis? Así pensaba Farfán, así pensaba Villanueva, yo, en tercero de secundaria, cuarto de secundaria. Si es en crisis, ¿por qué el gobierno no manda fabricar cualquier cantidad de billetes para salir de esta crisis? Pero después me di cuenta, a través de los informes de los profesores, lo que pasa es de que el Perú y cualquier país del mundo tiene su techo presupuestal. Tiene su techo presupuestal. Es decir, nuestra moneda, la cantidad que tenemos, es hasta este techo nada más. De ahí para arriba ya no va. Y está garantizado por los recursos naturales que tenemos. Está garantizado por nuestros recursos naturales que tenemos. ¿A cuánto ascienden nuestros recursos naturales? Por decir, a 1,000 millones. Y tú no puedes agarrar, hay un techo presupuestal, y tú puedes agarrar a mandar que se fabriquen más de 3,000 millones. No. ¿Por qué? Porque lo que está más arriba del techo presupuestal ya no tiene valor. Esa es nuestra garantía, nuestros recursos naturales. ¿Está claro? La minería, el petróleo, pesca, la biodiversidad, todas esas cositas tienen que conversar con sus amigos en casa, con papá, con mamá, a manera de conversación. Es importante esta situación, mis queridos alumnos y alumnas. ¿Cómo son nuestros recursos naturales? ¿Para qué sirven nuestros recursos naturales? ¿Cómo lo estamos aprovechando nuestros recursos naturales? ¿Estamos dejando o no estamos dejando para las futuras generaciones? ¿O lo estamos haciendo en forma irracional su aprovechamiento de los recursos naturales? Señores, la economía de la globalización, para ellos muy bien, bacán, listo, se terminó todo, pero para la gente pobre, para los países pobres, ¿qué?
Por eso, en esta clase vamos a ver algunos aspectos relacionados a la moneda y la banca. La moneda y la banca. Está a cargo del Banco Central de Reserva del Perú. Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué cosa viene a ser el Banco Central de Reserva del Perú? La finalidad del banco es una institución del Estado cuya finalidad es preservar, dice aquí, preservar a Kemi. Escuchen, la finalidad del Banco Central de Reserva del Perú, sus siglas BCRP, tiene como finalidad la estabilidad monetaria en el Perú, la estabilidad monetaria, que nuestra moneda esté estable, no estar cambiando cada año o cada 5 años. No, esa es la finalidad del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué funciones tiene el Banco Central de Reserva del Perú? ¿Qué funciones tiene el Banco Central de Reserva del Perú? Primera función, anoten en su cuadernito, anoten en su blogcito, tiene tus instrumentos. Primera función, regular la moneda y el crédito del sistema financiero. Regular la moneda y el crédito. ¿Qué cosa viene a ser el crédito? Del sistema financiero. Todas las instituciones que hemos hablado se basan en un sistema financiero que tiene el Perú. Segunda función, administrar las reservas internacionales a su cargo. Las monedas, las reservas que tenemos o que está en el Banco Central de Reserva, eso lo administra el Banco Central de Reserva. Está conformado por 7 miembros, Vamos a seguir hablando de eso. Tercera función, informar, señores del Banco Central de Reserva del Perú, como organismo del Estado. Ustedes tienen que informar periódicamente al país sobre el estado de las finanzas nacionales. ¿Cómo están nuestras finanzas a nivel nacional? Tienen que informar, porque nosotros tenemos todo el derecho de saber y de conocer cómo están las finanzas en nuestro país. Y el Estado debe asegurar la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú con la finalidad de posibilitar una gestión de calidad y eficiente. ¿Cuántas veces les he dicho? Los trabajadores del Estado en las diferentes instituciones estatales tienen que demostrar qué cosa, tienen que demostrar calidad, tienen que demostrar eficiencia y tienen que ser eficaces. Eso yo les he dicho a ustedes 50,000 veces, mis queridos alumnos y alumnas. Por supuesto, esa es otra de las funciones del banco. El Estado debe asegurar la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú con la finalidad de posibilitar una gestión de calidad y eficiente. El banco debe de garantizar, debe de tener confianza
confianza en la administración del Banco Central de Reserva, y ellos, los que trabajan, tienen que hacerlo pues con calidad, con eficiencia y eficacia. Por supuesto. El artículo 85 de la Constitución Política del Perú. Aquí está nuestra Constitución. Y quiero decirles de paso de que nosotros tenemos 12 constituciones. Una de carácter liberal, otra de condiciones de carácter universal, qué sé yo, liberal, conservador y moderado. ¿Sí? Eso lo hemos visto. Algunas han sido de carácter liberal, otros de carácter conservador y otros de carácter moderado. 12 constituciones. Y ahora están pidiendo el cambio de la Constitución de 1993 por otra Constitución. Los que piden no se darán cuenta, cuestión de tiempo, no se trata de agarrar y hacer una constitución a la loca, a correr, no. Tiene que ser esa constitución elaborada por constitucionalistas, gente profesionales de experiencia, para después no estar queriendo que se cambie la constitución. Se somete primero a una especie, digamos, de consulta al pueblo. El pueblo lo decidirá si se cambia o no se cambia la Constitución. Para eso se necesita tiempo. Hay que convocar a un referendo. Si ahorita viene dentro de 5 meses las elecciones presidenciales, entonces va a estar saturado pues el gobierno de transición. No, tienen que pensar, tienen que meditar, tienen que reflexionar, pues no se trata de correr, sino de caminar de forma normal. Yo estaría que más bien asegurar la limpieza de estas elecciones, y nosotros los que vamos a ir a elegir a nuestros gobernantes tenemos que conocer la calidad de profesional. Si tiene antecedentes judiciales, que ni se presente a la puerta del Jurado Nacional de Elecciones, pues que no friegue, pues el Perú es un país rico en pesca, el primer lugar a nivel mundial. El Perú es un país rico en minería. Los países desarrollados se quedan idiotizados de que por qué el Perú, siendo un país rico en biodiversidad, estamos como país pobre, subdesarrollado. Y que hay mucha, pues digamos, corrupción, pues demasiada corrupción. Y les voy a recordar, Villanueva, algún día conversé en el salón de clases sobre lo que dijo don Ramón Castilla. El Perú, con este dinero que estamos obteniendo, ¿de qué? Del guano y del salitre, tiene para cancelar la deuda interna y externa que tiene el Perú. Y yo pregunto, ¿se canceló? No se canceló con la justa, se pagó la deuda interna. Y la deuda externa, no. Y la plata, y la plata. Ay, Dios mío. Entonces, mis queridos alumnos y alumnas, si ustedes quieren ver sobre esta cuestión de la moneda y la banca, lo van a detectar en la Constitución Política del Perú. Está en el capítulo 5, artículo 83. Refiere el artículo 83, estoy viendo aquí lo que he tomado nota es el artículo 85 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 85 de la Constitución? ¿Qué refiere? ¿Qué diablos dice?
el Banco Central de Reserva del Perú puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales. Eso es lo que dice el artículo 85. El banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios. ¿Qué cosa vienen a hacer los convenios? Alumnos y alumnas de tercer año de media, ¿qué diablo vienen a hacer convenios? Convenios de créditos para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales. Para cubrir una especie, digamos, de gastos que se han hecho, por entonces hay que cubrir esa brecha. Además dice, requiere autorización por ley cuando el monto de tales operaciones y convenios superan los límites señalados por el presupuesto del sector público, con cargo a dar cuentas al Congreso. Se tiene que dar cuentas al Congreso, ¿por qué? Porque es el Congreso quien tiene a su cargo la fiscalización de las entidades del Estado. Ellos van a, esa es su función, fiscalización y dar normas, crear normas, presentar, digamos, una especie de un borrador de normas, de leyes. Entonces, tiene que fiscalizar. Yo recuerdo una fecha en su primer gobierno de Alan García. Ahí tenía un profesor que había estado ocupando en la Cámara de Diputados. Como ellos tienen la facultad de salir para fiscalizar, llegó aquí a Paramonga. Y de la entrada de Paramonga hasta la misma plaza de Paramonga, empezó a observar del primer tramo que se había construido de la pista, desde aquí de la entradita hasta el puente. Yo dije, pues, por esta tontería, que es una inversión, muy poca inversión. Si hay, digamos, sitios o lugares donde se invierte muy bien, pero ¿en qué lo invierte? ¿Cómo lo invierte? Ahí está el asunto. Y tiene que ser gente que conozcas, pues. Bueno, ¿qué dice el artículo 86 de la Constitución? El artículo 86 de la Constitución, el banco es gobernado por un directorio. El Banco Central de Reserva del Perú, de eso estamos hablando. No estamos hablando de otros bancos. Esos otros bancos están bajo la expectativa inclusive del Banco Central de Reserva del Perú. El banco es gobernado por un directorio constituido, compuesto por 7 personas, 7 miembros. Son 5 titulares y 2 suplentes. Y esto me hace recordar al Tribunal Constitucional, que está integrado también por 7 miembros. Son 5 titulares y 2 suplentes. El Poder Ejecutivo nombra a 4 miembros, o sea, son 4 integrantes de directorio que es nombrado por el Poder Ejecutivo. Y los otros 3 nombra el Poder Legislativo. ¿Sí? 4 más 3, 7. Y punto.
Todos los directores del banco son nombrados por el periodo constitucional. ¿Cuántos años es el periodo constitucional? Mis queridos alumnos, ¿de cuántos años es el periodo constitucional? Rosales Landa, ¿cuántos años dura el periodo constitucional? Profesor, 5 años, pues. Muy bien. Y no me van a decir, ¿y cómo han estado cambiando de presidentes a cada rato? 3, 4 presidentes a cada rato. No, no. Esa es una situación anómala, pues. Sino, de acuerdo a la Constitución, son 5 años de presidente de la República y los congresistas. Más no los presidentes regionales ni los alcaldes. Ellos sí gobiernan 4 años. El Congreso puede removerlos por faltas graves. El Congreso puede removerlos por faltas graves. Una cosa es falta y otra cosa es delito. Una cosa es falta y otra cosa es delito. ¿Qué diferencia hay entre falta y delito? La política monetaria, o sea, la plata, el dinero, es el conjunto de medidas macroeconómicas, que es muy diferente a microeconómicas. Macro es grandosotote y micro es pequeño. Dice, es el conjunto de medidas macroeconómicas dirigidos a influir en la oferta de dinero y en el control de la inflación. De la oferta de dinero y en el control de la inflación. ¿Y qué diablo viene a ser la inflación? ¿Cuándo se produce la inflación? Y eso lo tenemos que saber, mis queridos alumnos. Tiene como objetivo sostener la actividad económica procurando a los agentes financieros liquidez y los créditos para consumir, invertir y producir. Los agentes comerciales. Es decir, hay un gran movimiento en cuanto se refiere a liquidez, a los créditos. ¿Qué entiendes por liquidez? ¿Qué entiendes por créditos? ¿Qué entiendes por consumo? ¿Qué entiendes por inversión y producción? Eso lo hemos hablado 50.000 veces. ¿Sí? Hemos hablado de producción de bienes y servicios. ¿Quiénes son los que producen? ¿Quiénes son los que brindan los servicios? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos términos ya lo hemos hablado nosotros, mis queridos alumnos y alumnas. Claro, estamos dentro del campo de la economía. Y la economía viene a ser una ciencia, pues, que tiene principios, que tiene leyes, que tiene fórmulas, que tiene métodos, que tiene métodos técnicas, que tiene, digamos, motivaciones, etcétera, etcétera. Todas estas cositas lo tienen que saber ustedes al dedillo, mis queridos alumnos y alumnas, para que conversen, para que dialoguen, para que charlen, para que parlen, pues. Si no, ¿qué van a conversar? Si no tienen en la mente conocimientos sobre esa situación, no tienen almacenados los conocimientos. No digan de que ya, no, profe, ya estamos ya en la recta final, ya el próximo año estamos en 4, claro, pero usted tiene que cultura, con conocimiento. Que es un cuarto de cada uno, de cuarto de secundaria. Para controlar la cantidad de dinero y mantener el objetivo de la inflación,
el Banco Central de Reserva desarrolla las siguientes de los bancos que estos deben entregar al Banco Central de Reserva del Perú. Con este dinero pueden enfrentar cualquier emergencia y respaldar los fondos públicos que les son entregados. Cuando hay una especie de inflación, ahí se puede solucionar esta situación. La autonomía del Banco Central de Reserva del Perú, hemos dicho que es una institución autónoma, ha permitido un buen manejo de los indicadores macroeconómicos, o sea, de gran desarrollo desde el punto de vista económico. Este manejo responsable ha alejado de la economía a personas problemas como la inflación o hiperinflación, o llamado también la inflación galopante al 300, 400%. ¡Qué barbaridad! El artículo 87 de la Constitución requiere el ahorro, garantiza y fomenta el ahorro, motiva para el ahorro. Yo recuerdo perfectamente que uno de los hermanos, José Luis, porque ya su hijo termina este año y el mayor gasto es en la universidad. Así que desde ahora vaya ahorrando 20, aunque sean 20 soles mensuales. Nosotros no estamos pues habituados al ahorro, no estamos habituados al ahorro, no, la mayoría de los peruanos, pero sí las grandes empresas, los empresarios, los que tienen esos cargos de gran trascendencia, de gran importancia. La Superintendencia de Banca y Seguro ejerce el control de las empresas bancarias y seguros, supervisa, monitorea, controla la Superintendencia de Banca y Seguros. La ley establece la organización y autonomía funcional de la Superintendencia de Banca y Seguro, que está amparado por ley. El Poder Ejecutivo designa superintendente de banca y seguro. El Poder Ejecutivo designa, nombra al superintendente de banca y seguro por el plazo correspondiente a su periodo constitucional, es decir, por 5 años. De la moneda. La ley determina el sistema monetario del Perú. La ley determina el sistema monetario del Perú. La emisión, o sea, la fabricación de billetes y monedas es facultad del Estado. La fabricación, la emisión de billetes y de monedas es facultad del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú. Es decir, el Banco Central de Reserva del Perú es el que toma las acciones para agarrar y emitir mayor cantidad de dinero, el valor de esos cambios de LINTI, de soles, de qué sé yo, etcétera, etcétera. Eso lo hace ya el Banco Central de Reserva del Perú, previa autorización del gobierno central, a través de un documento normativo. Puede ser un decreto supremo o puede ser un decreto ley del del Poder Ejecutivo. Y voy a aprovechar para decirles, decreto supremo es la función normal que ejerce el Poder Ejecutivo. ¿Y cuándo lo hace por decreto ley?
por decreto ley, cuando tiene el permiso o la autorización ¿de quién? Del Poder Legislativo. Cuando tiene ya el visto bueno del Poder Legislativo, puede el Poder Ejecutivo de administrar el país por decreto ley, pero es tan solamente por un tiempo. Puede ser de 3 meses, puede ser de 6 meses, puede ser de 8 meses. Y dentro de ese tiempo que ha utilizado, tiene que rendir cuentas, tiene que informar al Poder Legislativo qué diablos han hecho, qué proyectos han desarrollado o qué proyectos han elaborado durante el tiempo que han tenido ellos la autorización del Poder Legislativo. ¿Sí? ¿Listo? Eso es completamente fácil. No sé a qué sección he preguntado en qué casos el Poder Ejecutivo administra el país por decreto ley. Cuando tiene la facultad del Poder Legislativo. Y si no tiene facultad, no le da permiso el Poder Legislativo, no puede. ¿Y por qué el documento tiene que hacerlo? Por decreto supremo. Estoy hablando claro. ¿Me están entendiendo? Puede ser eso motivo de una pregunta. Puede ser motivo de una pregunta. Bien, actividades. Primera pregunta. ¿Quiénes, anoten por favor, después no estén ahí, que préstame, que díctame, que por aquí, que por allá, sus colegas? ¿Quiénes participan en la bolsa de valores? ¿Quiénes participan en la bolsa de valores? ¿De qué se encarga cada uno de ellos? ¿Quiénes participan en la bolsa de valores? Está en su libro. ¿Y de qué se encarga cada uno de ellos? La segunda pregunta. Explique la diferencia entre créditos directos y créditos indirectos. Explique la diferencia que existe entre créditos directos y créditos indirectos. ¿Sí? ¿Está claro? También está en su libro, Santillana, tercer año. Yo no estoy inventando, sino estoy ampliando tan solamente los contenidos o sacando los hechos de mayor trascendencia o de mayor importancia. ¿Ya han entendido, mis queridos alumnos? Listo, hasta la próxima. Gracias.